Papá, no vengas. ¿Sí? Mejor quédate cuidando las plantas. No queremos que arruines el viaje. Me llamo Don Ernesto. Tengo 75 años y toda mi vida he sido hombre de trabajo, carpintero de oficio, criado entre olor a madera y serrín, acostumbrado a medir con la vista y a clavar con un solo golpe certero. Crié a mi hija solo con la fuerza de estas manos y la paciencia de un hombre que sabe esperar para que la madera se asiente antes de barnizarla. Le di techo, comida, estudios y más de una vez, mi descanso. No esperaba pago, pero sí respeto. Ese viernes ella llegó con una sonrisa rápida, de esas que parecen más un trámite que un abrazo. Nos vamos a la playa 3 días, papá, para desconectarnos. Me dejó las llaves y una lista pegada en el refrigerador. Abrir ventanas por la mañana, regar bugambilias al atardecer, revisar el gas por la noche. Ni una invitación, ni un vente con nosotros. Solo responsabilidades, como si yo fuera parte del inventario de la casa. Vi cómo salían con el coche cargado, risas y música alta. Ella en el asiento delantero junto a su marido, atrás el suegro con sombrero nuevo y lentes de sol, presumiendo como si fuera dueño de las vacaciones. Me quedé en la puerta, con el sombrero en la mano, mirando cómo el polvo de la calle cubría la estela del coche. No era la playa lo que dolía. Yo nunca fui de arena ni de mar. Era la forma. El descaro de decirme que mejor me quedara. Como si fuera un estorbo que podía vigilar macetas mientras ellos posaban para fotos. Esa noche, la casa se sintió más grande y más fría. Encendí la luz del taller y me puse a lijar una silla vieja. No porque hiciera falta, sino porque el ruido y el olor a madera me devolvían algo de calma. Entre lija y lija, pensaba en todo lo que había hecho por ella. El préstamo para su primera casa, el apoyo cuando él se quedó sin trabajo, las cuentas que yo pagué en silencio para que no pasaran vergüenzas. Y aún así, en el primer viaje importante, yo quedaba fuera. Mientras regaba las plantas, me repetía la frase que me había dicho: mejor quédate cuidando las plantas. Era como si no fuera más que eso, un cuidador. No un padre, no un hombre con historias, no alguien que también merecía un asiento en ese coche. Me senté en la sala con mi libreta de cuentas. Siempre he anotado todo: gastos, préstamos, pagos, fechas. También tenía allí las carpetas de los bancos. Yo soy el titular de las tarjetas que ellos usan, de la cuenta de emergencias, que abrí hace años a nombre de mi hija, y de un seguro que podría cubrirles cualquier problema. Lo hice por cariño, sin pedir nada. Pero de pronto, me di cuenta de que lo único que recibía era ese lugar de sirviente silencioso. Dormí poco, no por tristeza, sino por ese pensamiento que se me clavó. No he puesto límites. Y cuando no pones límites, otros deciden dónde terminas tú y dónde empiezan ellos. El sábado por la mañana preparé café y me senté junto a la ventana. Miraba pasar la gente rumbo al mercado. Y yo, con esa libreta enfrente, entendí que tenía en mis manos más de lo que parecía. No hablo de dinero, hablo de control. Y ese control, hasta ahora, lo había usado solo para ayudar. Tomé el teléfono y marqué a la sucursal bancaria. Les pedí bloquear todas las tarjetas de las que yo fuera responsable. ¿Por seguridad?, dije, y lo era. Seguridad para mí. Cerré también el acceso a la cuenta de emergencias. No levanté la voz, no di explicaciones. Fue un trámite rápido, pero en mi pecho sentí que se cerraba una puerta y se abría otra. El resto del día fue tranquilo. Salí al mercado, saludé a conocidos, volví con pan dulce y fruta. Regué las plantas como si nada hubiera cambiado, aunque sabía que algo sí había cambiado. Yo. Al caer la tarde, sonó el celular. Contesté: «Papá, ¿qué hiciste? Estamos en el supermercado y la tarjeta no pasa. Intentamos con la otra y tampoco. ¿Las bloqueaste tú?». La voz de mi hija tenía esa mezcla de enojo y miedo. Detrás escuché a su marido, molesto, y al suegro murmurando algo sobre «qué irresponsabilidad». No dije mucho. «Cuando regreses, lo hablamos, hija». Y colgué. No busqué pelea, no expliqué nada.
A veces la mejor respuesta es la que no se da por teléfono. Esa noche dormí como hacía años no dormía. No soñé con reproches, no pensé en justificaciones. Me acosté con la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, había actuado pensando en mí. Pero sabía que esto no terminaría allí. El verdadero ajuste de cuentas aún no había comenzado. El domingo amaneció tranquilo. El aire fresco entraba por la ventana y en la cocina el café soltaba ese aroma que para mí siempre ha sido sinónimo de calma. Afuera, las bugambilias ya se inclinaban buscando el sol y el silencio de la casa se sentía casi cómodo. Era raro, pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía esa ansiedad de estar pendiente de lo que otros pudieran necesitar. Tomé la libreta de cuentas y la dejé sobre la mesa, abierta en blanco. No necesitaba anotar nada. Todo lo importante ya estaba hecho. Pero la costumbre de verla ahí me recordaba que yo seguía al mando de mis decisiones. Cerca del mediodía, el celular volvió a sonar. Esta vez no contesté de inmediato. Lo dejé vibrar, que se repitiera el timbre, y cuando la llamada entró por tercera vez, levanté. Papá, por favor, desbloquea las tarjetas. No podemos seguir así. No tenemos suficiente efectivo. El hotel nos quiere cobrar ya y... Su voz estaba menos airada que el día anterior, pero no menos exigente. El problema ya no era el supermercado, ahora era la estadía misma. Me quedé callado unos segundos, dejando que el silencio le pesara. Hija, yo no voy a resolverte eso desde aquí. Cuando vuelvas, lo hablamos. Pero si estás exagerando. Solo fueron unos días, no entiendo por qué te pones así. Tú tampoco entendiste por qué me dolió lo que dijiste antes de irte. No gritó, pero sí suspiró fuerte. Ese suspiro que uno reconoce como el de alguien que siente que no está en falta, que cree que todo es una reacción exagerada. ¿Papá? No lo dije para ofenderte. No hace falta ofender con gritos, hija. A veces las frases más suaves son las que más cortan. Se quedó callada. Yo podía imaginarla, de pie en algún rincón del hotel, buscando que el marido no escuchara todo, intentando que yo cediera. Mira, si desbloqueas hoy, te prometo que cuando volvamos lo hablamos bien. No, hija, eso lo hablamos igual, pero con las tarjetas bloqueadas. Colgué antes de que siguiera insistiendo. No porque me faltara paciencia, sino porque entendí que cualquier palabra extra iba a ser usada para torcer la conversación. Pasé la tarde en el patio, acomodando herramientas en el taller. Fui encontrando piezas viejas, bisagras que aún podían servir, clavos que no se doblaron, tablas cortadas que podrían ser parte de algo nuevo. La madera es así. Lo que hoy parece inservible, mañana puede ser la base de un buen trabajo. Al anochecer, llegó un mensaje. No de ella, sino de un número desconocido. Lo abrí. Soy Sergio, el papá de Julio. Creo que esto ya se pasó de la raya. Estás dejando a tu hija y a tu yerno en una situación vergonzosa. No esperaba esto de ti. Lo leí sin apuro y lo borré. No pensaba entrar en un intercambio con alguien que, hasta hace poco, me trataba como si yo fuera invisible. Esa noche, mientras cenaba, recordé las veces que, para quedar bien con ellos, yo había hecho cosas que no quería. El viaje a su boda, pagando hospedaje para toda la familia porque no alcanzaban. El préstamo para que pudieran amueblar la casa, cuando yo dormía en una cama vieja que crujía. Siempre poniendo mi comodidad al final de la lista. Y ahí estaba el resultado. Me tomaban como respaldo incondicional, nunca como invitado de honor. El lunes, el teléfono volvió a sonar temprano. Contesté sin decir mi nombre. Papá, hablamos con el banco y dicen que solo tú puedes desbloquear. ¿Qué ganamos con esto? Ganamos que aprendas que yo no soy un recurso infinito. No puedo creer que digas eso. Siempre nos has ayudado. Precisamente, siempre. Y eso hizo que creyeras que no hay un límite. No hubo insultos, pero sí un largo silencio. Finalmente dijo, cuando volvamos, no sé si podamos seguir como antes. Tampoco sé si quiero seguir como antes, hija. Colgué, no porque quisiera herirla, sino porque entendí que esa era la verdad. Salí a caminar por el barrio.
Saludé a vecinos, compré pan y pasé por la iglesia a encender una vela. No para pedir venganza ni nada parecido, sino para pedir claridad, para que mis palabras no se convirtieran en piedras, sino en madera que construye algo nuevo. De regreso, vi mi casa desde la acera y pensé en todo lo que había pasado en esos muros. Risas, discusiones, fiestas, silencios. Yo siempre había creído que mientras tuviera un lugar sólido, mi familia también lo tendría. Pero me estaba dando cuenta de que no es así. Un techo no une a las personas. Las decisiones sí. La tarde pasó sin llamadas. Supuse que estaban buscando otra forma de pagar, quizá pidiendo prestado a alguien más, y aunque parte de mí quería saber cómo lo resolvían, decidí no preguntar. Aprender a no meterse en todos los problemas ajenos también es un acto de amor propio. Cuando cayó la noche, me senté en la silla de fierro del patio, mirando el cielo. Pensé en mi hija de niña, corriendo entre las tablas y el aserrín, pidiéndome que le hiciera una casita de muñecas. Recordé cómo la pintamos juntos, cómo me agradeció con un abrazo largo. Y me pregunté en qué momento esos abrazos se cambiaron por listas de encargos. No tengo todas las respuestas, pero sé esto, el respeto no se mendiga. Y yo estaba empezando, aunque tarde, a ponerlo en el centro. Guardé el celular en un cajón, apagué las luces y me fui a dormir. El silencio de la casa ya no me pesaba, más bien, empezaba a gustarme. ¡Qué vergüenza nos hiciste pasar, papá! ¿Era necesario humillarnos así? Fue lo primero que dijo mi hija cuando abrió la puerta, todavía con arena pegada a las pantorrillas y los lentes de sol marcándole la frente. Detrás venían su marido y el suegro, oliendo a bloqueador y a enojo mal enjuagado. Yo estaba sentado en la mesa del comedor, con una taza de café ya fría y mi libreta abierta. No me levanté de golpe ni alcé la voz, nada de eso. Solo levanté la mirada, la clavé en los ojos de mi hija y esperé a que el torbellino se asentara. «Cierra la puerta, mija», dije. «Aquí se habla con respeto». Ella apretó los labios. No venía a hablar, venía a que yo deshiciera lo que había hecho. Su marido, Julio, tomó la palabra con esa seguridad de quien cree que tiene la razón por estar enojado. «Mire, don Ernesto, no era para tanto. Solo fuimos 3 días, usted pudo esperar. La tarjeta bloqueada nos dejó a medias, y encima su banco ni siquiera atiende domingo. ¿No piensa en los demás?». Lo escuché completo. Agradecí, por dentro, los años que pasé midiendo antes de cortar. Uno aprende que si te adelantas con la sierra, echas a perder la tabla. «Pienso en todos, muchacho», respondí. Por eso tomé esa decisión, porque llevaba mucho rato sin pensar en mí. El suegro Sergio quiso entrar a escena con paso de juez. Yo le mandé un mensaje, don Ernesto, pero ni contestó. Uno esperaría más de un hombre de su edad. Lo miré con calma, como se mira un clavo chueco que no tiene arreglo. Y yo esperaría, le dije, que quien no vive aquí no se meta en lo que un padre y una hija tienen que hablar. Se quedó callado, herido de orgullo, pero callado al fin. Mi hija soltó el bolso en la silla y, por fin, sin público, dejó caer la primera verdad. «Nos quedamos a deber en el hotel, papá. Tuve que pedirle a una amiga que me transfiriera. Pasamos vergüenza». Su voz ya no era de coraje, era de miedo. Ahí estaba la niña que yo había cargado cuando se raspó la rodilla la primera vez. Suspiré bajito. La vergüenza no la causó una tarjeta, hija. La causa creerse con derecho a poner a un padre de niñera de plantas cuando lo que toca es invitarlo o, por lo menos, respetarlo. Se sentó frente a mí. Julio empezó a caminar por la sala, nervioso. «Bueno, ya, hablemos de soluciones», dijo. «Desbloquéelas, pagamos lo del hotel y no vuelve a pasar». Negué con la cabeza despacio. «No, muchacho, esto no se resuelve con un clic. Desde hoy ya no hay extensiones a mi nombre. Ya cerré esa puerta. Y lo que se gastó sin preguntarme, se repone, sin discursos». Hice una pausa, la suficiente para que mis palabras hicieran su propia lija. «Y otra cosa, necesito que me regresen la copia de mi llave. Las llaves no son para entrar y salir sin avisar, son para cuidar, no para usar a conveniencia». Mi hija abrió los ojos, ofendida. «¿También vas a quitarnos la llave?».
asentí. Voy a ordenar mi casa, que es distinto. Y ordenar mi casa es ordenar mi lugar en la vida de ustedes. Se metió la mano a la bolsa y dejó una copia encima de la mesa. Ahí está. ¿Contento? No le respondí con ironía. Solo la guardé en el cajón donde también guardo pedazos de madera que sé que un día serán útiles. Julio quiso rehacerse desde el orgullo. Con todo respeto, don Ernesto, usted también se ha aprovechado. ¿Cuántas veces hemos ido por mandado para usted? ¿Cuántas veces lo hemos subido al doctor? Lo escuché y asentí. Gracias por las veces que han ayudado. Se los he agradecido siempre. La diferencia es que yo nunca lo pedí como condición para tenerlo cerca. Ustedes, en cambio, ya lo ven como trato. Nosotros hacemos y usted paga. Y eso se acabó. Hubo un silencio espeso. El suegro se acomodó la guayabera buscando aire. Yo me levanté de la silla, no para imponerme, sino para que mis palabras no se quedaran sentadas, y fui al aparador. Saqué un sobre manila y lo puse sobre la mesa. Aquí están los movimientos del último año, dije con voz suave. No quiero que nos hagamos tontos. Todos los cargos que no son míos y que se hicieron sin decirme, los van a anotar en esta hoja, sin escenas. Luego, fijamos un plan para reponer. Yo no los voy a ahogar, pero tampoco soy pozo sin fondo. Mi hija bajó la mirada. Julio intentó leer y carraspeó. Sabía que, ahí, la verdad ya no admitía opiniones. ¿De verdad vas a hacer esto, papá? La vi temblar. De verdad voy a poner límites, hija, le contesté. No para castigar, sino para que esto cambie. Ella guardó la mano y respiró hondo. Está bien. Dime por dónde empezamos. Me sorprendió su tono, más cansado que desafiante. Le pasé una pluma. Empiecen por la sinceridad, anoten todo. Yo voy por agua. Fui a la cocina, abrí la llave, dejé que el agua corriera hasta que saliera fría. Mientras llenaba el vaso, mis ojos se toparon con la llave que había sacado la noche anterior del cajón. No es una llave de puerta, es una llave vieja del taller, la que abre el armario donde guardo mis documentos grandes. Escrituras, pólizas, el plano de la casa con mis medidas, mi testamento sin concluir. La toqué con el pulgar. No era momento de hablar de eso, pero sabía que ese armario iba a abrirse pronto. Volví al comedor. Ya habían escrito varias líneas: supermercado, tienda departamental, pagos de aplicaciones, una compra de pasajes que no reconocí. Eso fue para ir a Veracruz en mayo, dijo Julio sin mirarme. Se lo íbamos a pagar después, pero el después no llegó, completé. No pasa nada. Está aquí y aquí se salda. Tomé el sobre y respiré. Olía a papel, a números, a decisiones que ya no se patean para mañana. Entonces, el suegro, quizás sintiéndose arrinconado, soltó lo que guardaba. Yo no entiendo por qué tanto drama, don Ernesto. Usted no se va a llevar nada cuando se muera. Déjelos vivir. Lo miré con una calma que me sorprendió a mí mismo. Tiene razón en una cosa. Uno no se lleva nada, le dije. Por eso quiero dejar algo mejor que dinero. Orden, respeto y una hija que sepa poner sus propios límites, no solo heredarlos. Se sonrojó, masculló algo y se fue al pasillo con su celular. Quizá a hablar mal de mí con alguien. Me dio igual. Seguimos revisando cargos. No hubo gritos. Hubo pausas, tragos de saliva, un par de perdón, que mi hija soltó como si le pesaran 3 kilos. Yo no los coleccioné, ni los usé de trofeo. No me interesa ganarles, me interesa enderezar la puerta para que no vuelva a rozar el marco cada vez que la abrimos. Cuando terminaron, les dije, mañana a las 10 tengo cita en el banco. Voy a dejar todo como debe ser. Yo me hago cargo de mis gastos, ustedes, de los suyos. Si quieren ayuda, la piden con tiempo y con razones. Y si yo puedo, veré cómo. Pero el automático quedó cancelado. Mi hija asintió. Julio también, con la mandíbula apretada. ¿Quieres que te acompañemos?, preguntó ella, suave. No, este tramo lo camino yo. Se levantaron para irse a su casa. En la puerta mi hija se detuvo. Me abrazó sin palabras, breve, como quien no sabe si merece o no el abrazo entero.
Gracias por esto. Y perdón. Le toqué el hombro. Aprende de esto, mija. Yo también estoy aprendiendo. Cerré la puerta y me quedé un rato con la mano en el picaporte. La casa respiró conmigo. Fui al taller. Tomé la llave vieja y la llevé al armario de documentos. La metí en la cerradura y la giré despacio. Adentro, el sobre de las escrituras descansaba donde siempre. Lo tomé con cuidado, como quien levanta una tabla que sabe que todavía puede ser mesa. No abrí nada, no era la hora, pero dejé el sobre la mesa del comedor, a la vista. A veces no hace falta decirlo. Basta con ponerlo donde la vida lo vea para recordar que uno también tiene herramientas y que está listo para usarlas si hace falta. El martes amaneció con un cielo gris, de esos que anuncian lluvia pero no cumplen la amenaza. Me vestí temprano. Camisa limpia, pantalón bien planchado, zapatos lustrados. No porque fuera una ocasión especial, sino porque cuando uno va a poner las cosas en orden, también debe presentarse con dignidad. Me serví un café fuerte y me senté frente al sobre de las escrituras que había dejado en la mesa desde la noche anterior. No lo abrí, solo lo miré. Era un recordatorio silencioso de que lo que es mío sigue siendo mío, hasta que yo decida lo contrario. A las 9:30 salí rumbo al banco. Caminé despacio, saludando a algunos vecinos que iban deprisa a sus trabajos. En la puerta del banco me encontré con Marta, la cajera que me atiende desde hace años. Buenos días, don Ernesto. ¿Todo bien? Asentí. Hoy vengo a dejar todo como debe estar, Marta. No pregunto más. A veces la gente que te conoce de verdad sabe cuándo no meterse. En el cubículo del gerente, revisamos cada cuenta. Quité todas las extensiones a nombre de mi hija y de Julio. Eliminé el acceso a la cuenta de emergencias que había abierto para cualquier problema. Transferí mis ahorros a una cuenta nueva, solo mía. No lo hice con rabia. Lo hice como quien barre la casa, sacando lo que sobra para que quede espacio para lo que importa. Antes de irme, pedí una impresión de todos mis movimientos del último año. El gerente me miró con curiosidad, pero no preguntó nada. Doblé los papeles y los guardé en el mismo sobre que llevaba las escrituras. Al salir del banco, sentí algo que hacía tiempo no sentía: ligereza. De camino a casa, pasé por la ferretería y compré un candado nuevo para el portón del taller. No porque esperara que alguien entrara sin permiso, sino porque me di cuenta de que, igual que las cuentas, mis espacios también necesitaban un límite claro. Al llegar, vi a mi hija sentada en la acera, esperándome. Tenía el cabello recogido y los ojos hinchados, quizá de no dormir o de llorar. Se levantó en cuanto me vio. «Papá, ¿podemos hablar un momento?» Asentí y abrí la puerta. Entró en silencio, como quien pisa terreno que ya no es del todo suyo. Nos sentamos en el comedor. Ella miraba el sobre de las escrituras como si fuera una amenaza. «¿Vas a vender la casa?», preguntó con voz baja. No respondí enseguida. Tomé aire. Esta casa la construí con mis manos, hija. Cada pared, cada mueble, cada puerta, está a mi nombre, y seguirá así mientras yo quiera. No la pienso vender, por ahora. Se quedó quieta. Me asusté cuando vi ese sobre ahí. Pensé que ya habías decidido. La interrumpí con suavidad. Lo puse ahí para que recuerdes algo. Lo que es mío no es de nadie más hasta que yo diga. Y eso incluye mi respeto y mi tiempo. Ella bajó la mirada. Papá, sé que lo que dijimos antes de irnos estuvo mal. No pensé que te doliera así. La escuché, pero no la dejé escapar fácil. No es solo lo que dijeron, hija. Es lo que llevan años haciendo sin darse cuenta. Y yo también tengo culpa porque lo permití. Se mordió el labio, como cuando era niña y sabía que había hecho algo mal. No quiero que pienses que solo te buscamos por dinero. La interrumpí otra vez, sin dureza pero con firmeza. No necesito que me digas lo que no quieres que piense. Necesito que me demuestres, con hechos, que no es así. Guardamos silencio un momento. Afuera empezaba a lloviznar, golpeando el cristal de la ventana con un sonido suave, casi de calma. «¿Qué quieres que haga, papá?», preguntó finalmente.
Que empieces por entender que yo no soy un cajero automático ni un sirviente. Soy tu padre, y si algún día necesitas mi ayuda, la voy a dar, pero no como obligación, sino como decisión. Me miró largo rato y asintió despacio. Está bien, lo entiendo. No le respondí con un «me alegra», ni con un abrazo inmediato. La confianza no se reconstruye en un solo día, igual que una silla mal hecha no se arregla con un solo clavo. Antes de irse, miró otra vez el sobre. ¿Puedo preguntarte algo? Asentí. Si algún día decides hacer algo con esa casa, ¿me lo vas a decir antes? Sonreí apenas. Eso depende de cómo me trates de aquí en adelante, hija. Las herencias no se dan por sangre. Se ganan con respeto. La acompañé hasta la puerta. Caminó hasta su coche sin mirar atrás. Me quedé un rato de pie, viendo cómo la llovizna mojaba la calle. Entré, cerré el portón y llevé el sobre de las escrituras al taller. Lo guardé en el armario, junto a herramientas viejas y madera buena. No era momento de usarlo. Pero el día que lo fuera, yo ya tenía claro que no dudaría. Esa tarde me senté en el porche con un café caliente y vi cómo el cielo se despejaba poco a poco. No sentía odio ni rencor. Sentía, más bien, que estaba recuperando mi lugar en mi propia vida. Y eso, para un hombre de mi edad, vale más que cualquier cuenta bancaria. El jueves en la mañana estaba lijando una tabla vieja en el taller cuando escuché golpes secos en la puerta. No era el timbre, eran nudillos impacientes. Me limpié las manos en el delantal y fui a abrir. Ahí estaba Julio, solo, con una camisa que no lograba ocultar el sudor en la espalda. Su sonrisa era falsa, como esas que uno ve en la gente que viene a vender algo que ni ellos creen. «¿Don Ernesto? ¿Podemos hablar un momento?», dijo metiendo las manos en los bolsillos. «Pasa», respondí, y lo conduje al comedor. El sobre de las escrituras ya no estaba a la vista, pero él igual buscó con los ojos, como quien olfatea carne en una cocina vacía. Se sentó, incómodo, y comenzó sin rodeos. «Mire, lo del viaje ya quedó en el pasado. No vale la pena seguir con esto. Nosotros necesitamos que vuelva a abrir las cuentas, al menos las tarjetas. No para lujos, para gastos del día a día. Usted sabe que la vida está cara». Yo apoyé los codos sobre la mesa y lo miré directo. «Julio, ustedes tienen 2 ingresos. No están en la ruina. Lo que pasa es que gastan antes de tener, y esperan que yo cubra el hueco. Eso no es mi obligación. Pero usted siempre nos ha ayudado». «Sí, y por eso estamos aquí. Porque confundieron ayuda con dependencia». Se removió en la silla. «No quiero que lo tome a mal, pero ¿usted qué va a hacer con tanto dinero guardado? Al final, todo será para mi esposa, es decir, para nosotros». Sentí un calor subirme por la nuca, pero lo mantuve dentro. «Te equivocas, muchacho. Nada será para nadie por obligación. Las cosas se heredan en vida, con respeto, o se reparten según la decisión del dueño. Y yo sigo vivo, por si no lo has notado». Se quedó callado, tragando saliva. Quiso recomponerse. «Está bien. No hablemos de herencias, hablemos de lo práctico. Solo desbloquee por un tiempo, hasta que nos acomodemos». «No, Julio. Ese tiempo nunca llega». Hubo un silencio largo. Él miraba la mesa, tamborileando con los dedos. Luego soltó una frase que lo delató. «¿Y si le digo que podemos poner su nombre en un negocio que estoy montando? Así usted invierte y nosotros lo manejamos. Todos ganamos». Ahí entendí que no venía por reconciliación. Venía por negocio. Y el negocio era yo. Me recosté en la silla. Despacio. «Julio, yo no meto mi nombre en nada que no pueda controlar con mis propias manos. Y mucho menos en algo donde mi seguridad dependa de tu promesa». Su mandíbula se tensó. «Entonces no sé cómo vamos a arreglar esto». «Yo sí sé. Ustedes viven con lo que tienen. Si no alcanza, recortan». Se levantó, empujando la silla hacia atrás. «No pensé que fuera tan terco, don Ernesto. Y yo no pensé que fueras tan descarado». No me contestó. Salió de la casa sin despedirse, y el portón se cerró con un golpe seco.
Me quedé un rato en silencio, escuchando cómo sus pasos se alejaban en la acera. Regresé al taller. Seguí lijando la tabla, pero mi cabeza no estaba en la madera. Pensaba en que ese muchacho no iba a rendirse. Su interés no era solo el dinero del día a día. Él quería asegurar un futuro a costa mía, como si yo no tuviera derecho a decidir. A media tarde me llamó mi hija. Su voz sonaba forzada. «¿Papá? Julio fue a verte, ¿verdad?» «Sí. Y no me gustó lo que oí. No quiero que pienses que estoy de acuerdo con todo lo que dice. Pero, entiéndeme, él también quiere lo mejor para nosotros. El problema es que en su mejor, yo no aparezco, hija. Solo mi cuenta bancaria». «No es así», dijo, pero la frase se apagó sola. «Mira, yo no estoy en guerra con ustedes, pero tampoco voy a vivir con la idea de que me deben o de que les debo. Eso se termina ahora». Se quedó callada unos segundos. «Está bien. No insistiré más. Solo, no tomes decisiones sin avisarme». «Depende de qué decisiones, hija. Algunas se avisan, otras se hacen y punto». Colgamos. Me quedé mirando por la ventana. Afuera, el cielo se estaba nublando. No llovía, pero se sentía ese aire pesado que anuncia tormenta. Y yo sabía que la tormenta en mi casa aún no había llegado del todo. Esa noche, después de cenar, saqué el sobre con las escrituras y lo abrí por primera vez en mucho tiempo. Revisé cada documento. La casa, el taller, un pequeño terreno en las afueras del pueblo. Todo estaba a mi nombre. Cerré el sobre y lo dejé otra vez en el armario. No iba a mover nada todavía, pero tenía claro que, si las cosas seguían por este camino, no dudaría en hacerlo. Porque una cosa es querer a tu familia, y otra es permitir que te traten como un cajero al que solo se le da las gracias cuando entrega billetes. Y yo ya había decidido que esa etapa de mi vida se había terminado. El sábado en la mañana, mientras tomaba café en el porche, vi a mi viejo amigo don Rogelio venir por la acera. Caminaba despacio, con su sombrero ladeado y esa sonrisa de quien ya sabe que trae algo que decir. Se sentó a mi lado sin pedir permiso, como siempre. «Te he visto con cara de pocos amigos, Ernesto, y cuando tú estás así, es porque algo gordo está pasando». «Cosas de familia, Rogelio», respondí, dándole un sorbo al café. «Ya sabes cómo es. Creen que uno es eterno y que todo lo que tiene ya les pertenece». «Pues yo ya pasé por eso, compadre», dijo, sacando un cigarro. «Y te voy a decir algo que aprendí tarde. Lo que no ordenas en vida, lo termina ordenando alguien que no te respeta». Me contó su historia. Cómo uno de sus hijos, sin preguntarle, había hipotecado una propiedad que él le prestó para vivir. Cómo terminó vendiendo aquel terreno para pagar una deuda que ni siquiera era suya. Me miraba fijo, como queriendo asegurarse de que yo entendiera el mensaje sin que lo dijera en voz alta. «Cuida lo tuyo, antes de que te lo quiten con sonrisas. Si quieres un consejo, Ernesto, habla con un notario. No dejes todo abierto. Y si tienes que mover las fichas, muévelas ahora. No cuando estés con un pie en la tumba». Asentí. Rogelio no era de hablar por hablar. Lo invité a pasar y seguimos conversando en el comedor. Mientras él hablaba, mis ojos se fueron a ese armario del taller, donde guardaba el sobre de las escrituras. Lo veía como quien sabe que ahí dentro está el próximo paso. Después de que Rogelio se fue, me quedé pensando largo rato. Esa misma tarde, busqué en la libreta el contacto de un notario de confianza, el licenciado Morales, un hombre que conocía desde que hice la escritura del terreno. Lo llamé. «Licenciado, soy Ernesto. Necesito platicar sobre unas propiedades». «Claro, don Ernesto. Cuando guste, venga por mi oficina. Quedamos para el lunes». Colgué el teléfono y sentí un peso menos en los hombros. No porque hubiera tomado una decisión definitiva, sino porque había puesto la primera piedra de un muro que pensaba levantar. El domingo, mientras regaba las bugambilias, vi a mi hija acercarse por la acera. Venía sola. Tenía la mirada baja, y en sus manos una bolsa con pan dulce. «Buenos días, papá». «Buenos días, hija». Nos sentamos en la mesa de la cocina.
El aroma del pan recién horneado llenó el aire, pero había un silencio espeso. Ella empezó a hablar, casi en susurro. Quiero que sepas que lo de Julio no lo apruebo todo. A veces dice cosas que me incomodan, pero también quiero que sepas que no quiero que esto nos aleje. Lo que nos aleja no es una tarjeta bloqueada, hija. Son los años en que yo dejé que me vieran como una cuenta abierta. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Tal vez tienes razón. No me daba cuenta. Yo tampoco me daba cuenta de que, al decir siempre sí, estaba diciendo no a mi propio respeto. Se quedó callada. Luego sacó un papel doblado de su bolso y lo puso frente a mí. Era una lista escrita a mano. Gastos que habían hecho en los últimos meses y que reconocían que eran abuso. Queremos pagarte esto poco a poco. No sé si sea suficiente, pero es un comienzo. Miré el papel. No me emocioné ni me ablandé. Lo guardé en la libreta y dije, eso está bien, pero la deuda más grande no se paga con dinero. ¿Cuál? La del respeto. No dijo nada. Tomamos café y pan sin hablar mucho más. Antes de irse, me abrazó. Fue un abrazo corto, como quien todavía teme que el otro no lo reciba completo. Esa tarde me fui a caminar al parque. El viento traía el olor a tierra húmeda, y vi a unos niños jugando a la pelota. Pensé en cómo los años cambian las reglas. Cuando eres joven, corres detrás de la pelota. Cuando eres viejo, decides si el juego sigue o no. El lunes llegué a la oficina del licenciado Morales. Me recibió con su calma habitual, esa que uno agradece cuando está por hablar de cosas importantes. Le expliqué mi situación, los conflictos con mi hija y su esposo, el uso indebido de mis cuentas, mi deseo de asegurar que lo mío quedara bien protegido. Don Ernesto, hay muchas formas de hacerlo. Puede dejar las propiedades a nombre de un fideicomiso, puede venderlas, o puede designar a otro heredero en vida. Lo importante es que lo que usted decida se ponga por escrito y sea legal. Le pedí que me explicara con detalle cada opción. Él, con paciencia, me fue señalando los pros y contras. Mientras hablaba, yo ya sabía que no estaba listo para dar el golpe final, pero sí para tenerlo preparado. Licenciado, prepare los documentos. Quiero que todo esté listo para firmar si lo considero necesario. Entendido. Al salir de su oficina, el sol de mediodía me dio de lleno en la cara. Sentí que el calor me devolvía algo que había perdido. El control. Caminé hasta la plaza, me senté en una banca y observé la vida moverse. La gente pasaba apurada. Los vendedores ofrecían frutas. Un grupo tocaba música en la esquina. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía obligado a correr detrás de nadie. Cuando llegué a casa, abrí el taller y puse mis herramientas en orden. Las colgué en sus lugares, limpié las que estaban cubiertas de polvo. Pensé que así como ordenaba el taller, estaba empezando a ordenar mi vida. Al anochecer, recibí un mensaje de Julio. Podemos hablar mañana, tengo una propuesta que te puede interesar. Lo leí, pero no respondí. No porque no tuviera curiosidad, sino porque ahora la conversación se daría en mis términos, no en los suyos. Esa noche dormí tranquilo. No había hecho ningún movimiento drástico todavía, pero tenía las piezas listas en la mesa, y sabía que, si intentaban cruzar una línea más, yo mismo iba a moverlas, sin titubear. El martes amaneció con un cielo despejado, pero yo ya presentía que el día no iba a ser tranquilo. Desde que recibí el mensaje de Julio la noche anterior, su propuesta me daba vueltas en la cabeza. No esperaba que fuera una oferta inocente. Lo conozco. Cuando habla de algo que me puede interesar, siempre hay un beneficio claro para él, y casi nunca para los demás. A las 11 en punto, escuché el motor de su camioneta estacionarse frente a mi casa. El golpe de la puerta al cerrarse sonó más fuerte de lo necesario. Caminó hacia el portón con esa mezcla de seguridad y ansiedad, que delata a quien viene preparado para convencer o manipular. «Buenos días, don Ernesto», dijo al entrar, fingiendo una sonrisa. «Buenos días. Siéntate y dime de una vez qué es eso que me puede interesar». Se sentó, acomodándose como si estuviera en su sala, y sacó de una carpeta varios papeles. Miré.
Estoy planeando un proyecto de construcción, unas casas pequeñas para vender. Tengo todo pensado, materiales, mano de obra, permisos. Lo único que me falta es el capital inicial. Si usted invierte, le ponemos su nombre como socio mayoritario. Ganamos los dos. Lo dejé hablar sin interrumpirlo, mientras desplegaba planos y cifras sobre mi mesa. Me habló de porcentajes, de retornos rápidos, de seguridad en la inversión. ¿Y qué pones tú?, pregunté. Yo pongo el trabajo, el tiempo y me encargo de todo. ¿Y si el negocio no funciona?, dije mirando fijo. ¿Quién pierde? Bueno, como socio mayoritario, usted... Pero no se preocupe, eso no va a pasar. Ahí estuvo. La trampa en voz baja, el dulce envuelto en veneno. Me recliné en la silla y lo observé en silencio unos segundos, hasta que empecé a hablar despacio. Julio, yo construí esta casa con mis propias manos. Aprendí que si un clavo está mal puesto, toda la estructura se resiente. Y lo que me estás proponiendo tiene clavos flojos desde el inicio. ¿Cómo que clavos flojos?, se ofendió. Es simple. No es un negocio, es una apuesta. Pero con mi dinero. Y yo ya no apuesto con lo que me ha costado toda una vida ganar. Se enderezó en la silla. ¿Entonces no confía en mí? Confío en ti para ciertas cosas, Julio. Para manejar mi dinero, no. Su cara cambió. Esa sonrisa forzada se borró, y apareció el verdadero gesto. Molestia mezclada con incredulidad. Es que no entiendo por qué está tan cerrado. Usted se va a ir de este mundo sin disfrutar de lo que tiene. Y tampoco entiendo, le respondí. ¿Por qué estás tan preocupado por lo que yo hago con lo mío? Hubo un silencio incómodo. Él recogió sus papeles con movimientos bruscos. Solo quería ayudar, pero veo que aquí no se puede hablar de nada. Se puede hablar, Julio. Lo que no se puede es imponer. Se levantó, abrió la puerta y salió sin despedirse. Escuché el motor arrancar y alejarse. Me quedé de pie en la sala, mirando la mesa donde todavía quedaba una marca de humedad del café que habíamos tomado. No sentía coraje, sentía confirmación. Ese hombre no veía en mí a un padre político, sino a una oportunidad de negocio que estaba dejando escapar. A media tarde, mi hija me llamó. Julio me dijo que no aceptaste. ¿Por qué, papá? Porque no era una inversión, hija. Era un riesgo, y yo no voy a poner mi tranquilidad en la ruleta de nadie. Pero él está intentando. No, él está intentando asegurarse un futuro con mi dinero, no con su esfuerzo. Y eso no lo voy a permitir. Hubo un silencio al otro lado. Me preocupa que estés actuando por enojo. No, hija. Estoy actuando por respeto. Respeto a mí mismo, que me costó demasiado recuperar. Colgamos sin discutir más, pero su tono me dejó claro que ella estaba incómoda. No porque no entendiera, sino porque aceptar lo que le decía significaba mirar de frente cosas que tal vez no quería ver. Al día siguiente, mientras limpiaba el taller, recibí una llamada del licenciado Morales. Don Ernesto, ya tengo listos los documentos que hablamos. Si quiere, puede pasar a revisarlos y firmar cuando decida. Fui por la tarde. El notario me mostró todo. Una modificación de testamento que me permitía cambiar herederos en cualquier momento. Un fideicomiso opcional para proteger la casa y el terreno. Y la posibilidad de vender todo de forma inmediata si así lo quisiera. Licenciado, déjelo todo guardado. No voy a mover nada hoy. Pero si le llamo, necesito que se ejecute sin demoras. ¿Entendido? Al salir de su oficina, el cielo estaba cubierto y se sentía el olor a tormenta. Caminé despacio hacia la plaza, y mientras el viento me despeinaba pensé en lo que me dijo Rogelio días atrás. Lo que no ordenas en vida, alguien lo ordena a su modo. Yo no iba a permitir que ese alguien fuera Julio. Esa noche, ya en casa, recibí un mensaje corto de mi hija. Necesitamos hablar, los dos. No puse hora. No confirmé de inmediato. Me serví un café y lo bebí despacio en el porche. Miré las bugambilias, recordando cómo hace unas semanas solo eran plantas que regaba por encargo, y cómo ahora se habían convertido en símbolo de algo más grande. Cuidar lo mío. No sabía exactamente qué venía después,
pero sí tenía claro algo. La próxima vez que se sentaran en mi mesa, no solo iban a encontrar a un viejo dispuesto a escuchar, iban a encontrar a un hombre que tenía en sus manos las escrituras, el control y la última palabra. Y yo ya estaba listo para usarla si hacía falta. El jueves, justo después de comer, escuché el timbre de la casa. Esta vez no eran golpes impacientes ni el motor de la camioneta. Era mi hija quien había tocado. Y detrás de ella, como una sombra inevitable, venía Julio. Entraron sin muchas palabras, pero yo ya podía sentir la tensión que traían colgando de los hombros. «Papá, queremos hablar los tres, sin gritos, sin enojos», dijo ella, mirando de reojo a Julio, como avisándole que se contuviera. Les hice señas para que se sentaran en el comedor. Serví café para todos, aunque sabía que ninguno venía por la bebida. «Bueno, aquí estamos. ¿Qué quieren decirme?», pregunté, apoyando las manos en la mesa. Mi hija fue la primera en hablar. «Papá, sé que las cosas se han tensado desde lo del viaje, y no voy a justificar lo que dijimos o hicimos. Pero no quiero que pienses que todo lo que te pedimos es por interés». «¿Y entonces por qué han seguido presionando con lo del dinero?», pregunté, sin levantar la voz. Ella miró a Julio, dándole paso. Él carraspeó y empezó su discurso. «Mire, don Ernesto, lo que queremos es que entienda que la vida está difícil. Sí, nos equivocamos al dar por hecho que usted siempre estaría para cubrirnos. Pero no queremos pelear. Queremos encontrar un punto medio». «¿Un punto medio como cuál?», dije, cruzando los brazos. Julio miró hacia un costado, como midiendo cómo soltar lo que venía. «Piénselo así. Usted no confía en darnos acceso a su dinero, está bien. Pero podría asegurarnos que, cuando ya no esté, estas propiedades quedarán para mi esposa. Así vivimos tranquilos, y usted también». La frase me golpeó como una tabla mal medida, chueca desde el inicio. Lo miré fijo. «Julio, tú no vienes aquí a buscar un punto medio. Vienes a asegurarte una herencia en vida». «No es eso», intentó. «Sí es eso. Y te lo voy a decir claro. Las herencias no se piden, se ganan». Mi hija bajó la cabeza. No me gustaba verla así, pero tampoco iba a suavizar mis palabras. «Papá, yo no quiero que todo se convierta en una guerra. Solo quiero saber que no vas a tomar decisiones sin avisarme. Depende de la decisión, hija. Hay cosas que se avisan y hay cosas que se hacen. Y punto». Julio se recargó en la silla. «No entiendo por qué tanta reserva. Al final, todo esto es para la familia. Eso es lo que tú crees. Y por familia, tú entiendes a ti mismo». Se ofendió. Lo vi en sus ojos. «Yo trabajo. Yo mantengo mi casa. No vivo de usted. Pero no te molesta venir a buscar mi dinero cuando te conviene». El silencio fue espeso. Solo se escuchaba el reloj de pared marcando los segundos. Mi hija respiró hondo. «Papá, si no quieres que insistamos más, dínoslo y ya. No es solo que no insistan, es que entiendan que yo no tengo obligación de dejarles nada. Si algún día lo hago, será porque lo siento correcto, no porque me lo exijan». Se acomodaron en las sillas, incómodos. Yo sabía que la conversación no los dejaba satisfechos, pero tampoco me importaba. Lo que buscaban era certeza de que algún día serían dueños de lo que hoy es mío. Y eso no iba a dárselo. Me levanté y fui al taller. Abrí el armario y tomé el sobre de las escrituras. Volví al comedor y lo puse sobre la mesa, sin decir nada. Los dos lo miraron como si fuera dinamita. «Aquí están los papeles de la casa, del taller y del terreno. Están a mi nombre, y así seguirán. Y si algún día cambio eso, será porque yo lo decida. No porque ustedes me empujen». Mi hija me miró, con un dejo de miedo. «¿Estás pensando en vender?». «Estoy pensando en asegurarme de que, cuando me vaya, nada caiga en manos equivocadas». Julio soltó una risa nerviosa. «O sea, que sí estás considerando no dejarnos nada». «Estoy considerando que las cosas se ganan. Y hasta ahora, lo único que te he visto de tu parte son intentos de presionarme para asegurar tu futuro con mi trabajo». Su cara se endureció. «Usted cree que sabe todo, don Ernesto, pero nada.
Yo sé lo que he vivido y lo que he trabajado. Y sé cuando alguien me ve como un padre y cuando me ve como una cuenta bancaria. Mi hija se levantó. Papá, creo que deberíamos irnos antes de que esto se ponga peor. Vayan tranquilos. La puerta está abierta. Ella me abrazó rápido, sin mirarme a los ojos. Julio apenas asintió con la cabeza antes de salir. Cerré la puerta y me quedé solo en la sala, con el sobre de las escrituras todavía sobre la mesa. No sentí alivio ni tristeza. Sentí algo más parecido a determinación. Ese sobre era más que papeles. Era la herramienta con la que iba a poner el último límite, si llegaba el momento. Esa noche llamé al licenciado Morales. Licenciado, creo que vamos a firmar antes de lo que pensábamos. Entiendo, don Ernesto. Dígame cuándo y lo hacemos. Colgué y miré por la ventana. Afuera las bugambilias estaban en flor. Recordé que, semanas atrás, yo las regaba como un favor obligado. Y ahora las cuidaba porque eran mías, como todo lo que había construido. Y estaba listo para defenderlo, aunque eso significara que mi propia hija no heredara ni una piedra de esta casa. El viernes amaneció con un cielo limpio, como si nada pudiera ensuciar el día. Pero yo ya sabía que la claridad que veía afuera era la misma que tenía adentro. Había llegado el momento de mover las fichas. Me levanté antes de que el sol tocara el patio. Preparé café y desayuné sin prisa. El sobre de las escrituras estaba sobre la mesa, y junto a él, la carpeta con los documentos que el licenciado Morales había preparado semanas atrás. Los observé un momento, como quien repasa una herramienta antes de usarla. No había rabia en mí, no quedaba esa espuma que dejan las discusiones. Lo que había era una firmeza fría, de esas que no tambalean cuando llega la hora de actuar. Guardé todo en una mochila de cuero y salí rumbo al centro. Caminé despacio, saludando a la gente que me cruzaba, y cada paso me recordaba que yo estaba decidiendo por mí, no contra nadie, aunque otros lo vieran como un golpe. Al llegar al despacho del licenciado, él me recibió con esa calma suya que nunca apura las palabras. «Buenos días, don Ernesto. ¿Listo para firmar?» «Listo, licenciado». Abrimos los papeles sobre su escritorio y repasamos cada cláusula. Ahí estaba todo: el cambio de testamento, el fideicomiso que pondría la casa, el taller y el terreno bajo mi control absoluto, con beneficiario distinto al que mi hija y Julio daban por hecho. Ese beneficiario sería Rogelio, mi viejo amigo, el único que me había hablado con la franqueza que necesitaba, y que nunca me pidió nada más que mi compañía para tomar un café en la plaza. Morales me miró como buscando una última confirmación. ¿Estás seguro? Completamente. Firmé cada hoja con letra clara, sintiendo el peso de los años de trabajo acomodarse en un lugar seguro. No era un acto de venganza, era un acto de justicia para conmigo. Cuando todo estuvo sellado y guardado, el licenciado me estrechó la mano. Si algún día quiere cambiar algo, me avisa, pero ahora está todo blindado. Gracias, licenciado. Salí de la oficina y el sol me golpeó la cara. Caminé hasta la plaza y me senté en la banca donde tantas veces me encontré con Rogelio. Lo llamé por teléfono. «Ya está hecho, amigo», le dije. «No sé si felicitarte o invitarte un trago, Ernesto». «Las dos cosas, Rogelio. Las dos cosas». Al llegar a casa, dejé la mochila en el taller y me puse a ordenar las herramientas. Me gusta que cada cosa tenga su lugar, igual que ahora mis propiedades. Mientras guardaba un martillo viejo, escuché el motor de un coche frente a la casa. Miré por la ventana. Era mi hija. Venía sola pero con el ceño fruncido, como quien trae una tormenta en la cabeza. Entró sin saludar. «¿Papá? ¿Fuiste al notario hoy?» «Sí, hija». Me miró fija y entendí que alguien le había hablado. Julio dice que Rogelio lo llamó y que le insinuó que hiciste cambios en las escrituras. Hice más que insinuar, hija. Lo hice. Se quedó inmóvil, como si no entendiera o como si entendiera demasiado. ¿Me estás diciendo que ya no voy a heredar la casa? Te estoy diciendo que la casa, el taller y el terreno ya no están como antes, que ahora están protegidos para que nadie los toque sin mi voluntad. ¿Y se los diste a Rogelio? ¿A él?
Se los confié, sí, porque Rogelio nunca me pidió nada, y porque sé que cuidará lo que yo construí. Su voz subió un tono. Es tu familia la que debería cuidar eso, yo, no un amigo. Y yo te pregunto, ¿cuándo me cuidaste tú, hija? ¿Cuándo te importó algo más que lo que podía darte? Se quedó callada, apretando los labios. Papá, no es justo. No, hija, no es justo que durante años me vieran como un cajero. No es justo que me dejaran fuera de sus planes, que me trataran como un viejo útil solo para regar plantas. Esto es lo justo para mí. Y si no lo entiendes ahora, quizá lo entiendas algún día. Ella dio un paso atrás, como si las palabras fueran un golpe. ¿Así de fácil me vas a borrar de todo? No es fácil, hija. Me duele. Pero me duele menos que seguir viviendo como antes. Intentó hablar, pero la voz se le quebró. No esperaba esto de ti. Y yo no esperaba que llegaras a verme como un medio y no como un fin. Se dio la vuelta, caminó hacia la puerta y antes de salir dijo, esto nos va a alejar para siempre. Eso lo decides tú, hija. La puerta se cerró y la casa volvió a quedar en silencio. Me senté en la mesa del comedor, miré por la ventana las bugambilias y sentí un extraño alivio. No había felicidad, pero sí una calma honda, como cuando terminas un trabajo difícil y sabes que quedó bien hecho. Por la tarde, vino Rogelio. Traía una bolsa con pan dulce y una botella de mezcal. Nos sentamos en el porche y no hizo falta decir mucho. Sé que no es fácil, Ernesto, pero ahora puedes dormir tranquilo. Dormiré tranquilo, Rogelio, porque ahora todo lo que hice en la vida está en manos de alguien que lo valora como yo. Brindamos con un sorbo de mezcal y nos quedamos mirando el cielo que empezaba a pintarse de naranja. Esa noche, antes de acostarme, caminé por cada rincón de la casa. Toqué las paredes, el marco de las puertas, la mesa que hice con mis propias manos. Cada cosa tenía una historia, y ahora sabía que esas historias no se iban a perder en manos de quien solo veía números. Apagué las luces, me metí en la cama y pensé en las palabras de mi hija. Quizá algún día las entienda, quizá no, pero yo había recuperado algo que nunca debí soltar. El derecho de decidir sobre mi vida y mi trabajo. Y eso, a mi edad, vale más que cualquier reconciliación forzada. El domingo amaneció con un silencio distinto, de esos que no pesan sino que envuelven. Abrí las ventanas y dejé que el aire fresco entrara. Preparé café y me quedé de pie en el porche, mirando cómo las bugambilias se movían apenas con la brisa. La casa estaba en calma. Y yo también. Llevaba años sin sentir que todo estaba por fin en el lugar que debía. Me senté en la mesa del comedor, saqué la libreta de cuentas y la abrí en una página en blanco. No para anotar deudas o gastos, sino para escribir unas líneas que sabía que algún día alguien iba a leer. Aquí no se trata de dinero, sino de respeto, y el respeto no se compra ni se hereda, se gana. Cerré la libreta, la guardé en el cajón y me serví otra taza de café. Alrededor de las 10, recibí una llamada inesperada. Era mi hija. Dudé un momento antes de contestar, pero lo hice. «¿Papá? ¿Puedo pasar?» Su voz era más baja, como si temiera que yo dijera que no. «Pasa cuando quieras», respondí. Media hora después, estaba tocando la puerta. Venía sin Julio y eso ya decía algo. Entró despacio, miró alrededor como si la casa fuera distinta. «Está igual, pero no sé por qué la siento diferente», dijo, casi para sí misma. «Tal vez porque ahora sé que es mía, de verdad, y no de cualquiera que crea que le pertenece». Le contesté, sin dureza pero sin suavizar. Se sentó frente a mí, las manos entrelazadas sobre la mesa. «Papá, he estado pensando, y sé que muchas veces he actuado mal, que he dado por hecho cosas que no debía, y sé que lo de las tarjetas, lo de la casa, todo eso, fue consecuencia de mis actos». La escuché sin interrumpir. No era momento de meter reproches. «No te voy a pedir que cambies lo que ya hiciste con las escrituras. Sé que eso está decidido. Solo quiero que sepas que no quiero que esto sea lo último que quede entre nosotros». Respiré hondo. «No, hija. No quiero que sea lo último.
pero tampoco puedo hacer como si nada hubiera pasado. Lo que hice fue para proteger lo que he construido y para darme paz, no para castigarte, aunque sé que así lo sientes. Sí, así lo siento. Pero también entiendo que lo hice para mí. Y quizá algún día te lo agradezca. Hubo un silencio largo, pero no incómodo. Era el silencio de quien está empezando a aceptar algo que no puede cambiar. Ella me miró a los ojos. «Papá, ¿puedo seguir viniendo? No por la casa. Por ti». Asentí. «Claro que sí, hija. La puerta siempre está abierta para ti, no para tus intereses». Sonrió un poco, aunque todavía con tristeza, y se levantó para abrazarme. Esta vez fue un abrazo distinto. Más largo, más firme, sin esa prisa que había sentido otras veces. Y aunque no borraba lo pasado, sí me decía que tal vez algo había cambiado. Cuando se fue, me quedé un rato mirando la puerta cerrada. Pensé que a veces uno pierde cosas para ganar otras más importantes. Y yo había perdido la ilusión de que mi hija me veía solo como su padre. Pero había ganado el derecho a que, si me ve, lo haga de verdad, sin filtros ni expectativas. Esa tarde, Rogelio vino a visitarme con una bolsa de tortillas recién hechas y queso fresco. Nos sentamos en el porche, a la sombra, y le conté lo que había pasado. Él escuchó, masticando despacio, y cuando terminé, dijo: «Hiciste lo correcto, Ernesto. A tu edad, uno ya no está para vivir con la preocupación de que lo que levantó con sus manos termine en manos equivocadas». Le di la razón, no porque quisiera escucharla, sino porque ya la había comprobado. Mientras el sol bajaba, me quedé viendo el horizonte. Pensé en todo lo que había pasado desde aquel día en que mi hija me dijo que mejor me quedara cuidando las plantas. Cómo esa frase, aparentemente inocente, había sido la chispa que encendió todo. Me vi a mí mismo regando esas bugambilias, sintiéndome un adorno útil, y luego, semanas después, regándolas con la certeza de que eran mías y que nadie podía disponer de ellas sin mi permiso. Me di cuenta de que no solo había recuperado el control de mis bienes, sino también de mi tiempo, de mi paz y de mi lugar en mi propia familia. Y eso no tiene precio. Al anochecer, encendí la luz del taller y me puse a trabajar en una silla que tenía pendiente de reparar. Mientras lijaba la madera, pensé que la vida es igual que ese trabajo. A veces tienes que raspar hasta quitar toda la capa vieja, aunque eso signifique perder algo de brillo, para luego volver a barnizar y dejarlo listo para durar muchos años más. Antes de dormir, me senté en la cama y repasé en mi cabeza cada paso que me había traído hasta aquí. No me arrepentía de ninguno, ni de bloquear las tarjetas, ni de enfrentar a Julio, ni de cambiar las escrituras, y mucho menos de ponerme a mí en primer lugar después de tantos años de estar al final de la lista. Sé que mucha gente dirá que debí perdonar y dejar todo como estaba, que la familia está por encima de todo. Pero yo he aprendido que la familia no es solo sangre, es quien te respeta, quien no te usa, quien te cuida cuando no puedes sacar nada a cambio. Y eso, a veces, está más en un amigo como Rogelio que en tu propia sangre. Mañana será un día cualquiera. Saldré a comprar pan, regaré las plantas, tomaré café en el porche. Tal vez venga mi hija, tal vez no. Pero lo que sí sé es que, pase lo que pase, ahora duermo tranquilo. Y eso, para un hombre de mi edad, vale más que cualquier herencia que pudiera dejar. Y si algún día me voy, no quiero que me recuerden por lo que di o no di en bienes. Quiero que me recuerden por no haberme dejado quitar mi dignidad, ni siquiera por los míos. Porque al final, lo único que nos llevamos es la paz de saber que vivimos y decidimos por nosotros mismos. Y esa, hijo, es la herencia más valiosa que se puede dejar. Y es por eso, muchacho, que yo digo que nunca es tarde para recuperar tu lugar. A veces la vida te obliga a poner límites que duelen, pero que salvan. Hoy puedo mirarme al espejo y saber que no me quedé callado, que no dejé que otros escribieran mi historia. Y ahora te pregunto a ti, si estuvieras en mi lugar, ¿habrías hecho lo mismo? Cuéntame en los comentarios y dime también, ¿desde qué rincón del mundo me estás escuchando? Porque quizá, como yo,
también tengas algo que proteger.